¿Por qué creer que tienes solo tiempo para mejorar es el peor error que puedes cometer este mes? La verdad es que tus sueños no esperan, y la paradoja más grande de la vida moderna es que mientras persigues la comodidad, el reloj de arena de tu verdadera existencia se vacía. Yo también. En un punto miraba mi reflejo y veía a un hombre que procrastinaba, que se decía mañana, que pensaba que los grandes logros eran para otros. Pero una visión, no un sueño nocturno, sino una claridad brutal, me mostró una marea que muchos no sabrán cómo navegar. Una marea de oportunidades que si no te preparas ahora te arrastrará a la orilla de los hubiera, de los quizás y de la eterna frustración. Esta no es una charla motivacional, es una intervención. Un mapa crítico para los próximos días que te separan del 2026, un año que puede ser tu despegue o simplemente otra estación en el tren de la mediocridad. Tu rutina matutina es un sabotaje silencioso. Tu inteligencia financiera es una burla a tu potencial. Y la forma en que manejas tu tiempo te está costando miles de dólares cada mes, no solo en dinero, sino en oportunidades perdidas, en sueños aplazados, en la vida que podrías estar viviendo. Nadie te lo dirá a la cara, porque la cortesía es un escudo contra la verdad, una excusa para no herir sentimientos. Pero yo no estoy aquí para endulzar tus oídos, estoy aquí para despertarte. Si continúas por este camino, dentro de 5 años serás 5 años mayor, con la misma cuenta bancaria, el mismo puesto de trabajo, y la misma lista de deseos que nunca te atreviste a perseguir. Esa es la cruda realidad, y si no te sacude, nada lo hará. La diferencia entre aquellos que forjan vidas extraordinarias y quienes se conforman con la mediocridad, no es el talento, no es la suerte, no son las conexiones que tienen. Es la voluntad inquebrantable de mirarse al espejo con una honestidad desnuda, de identificar lo que está roto, lo que está estancado, lo que está impidiéndote avanzar, y luego con determinación férrea, arreglarlo antes de que esa debilidad devore tu futuro. Tienes un puñado de días para reescribir tu historia, antes de que el calendario marque el 2026. Este tiempo, este precioso margen, determinará si el próximo año es tu gran avance o solo otra repetición del arrepentimiento y la desilusión. Son 74 días, 74 amaneceres y 74 anocheceres para afilar lo que está romo, para fortalecer lo que está débil, para construir los cimientos de tu próxima era. Y déjame decirte algo que nadie más se atreverá a pronunciar: si entras al 2026 siendo la misma persona que eres hoy, obtendrás exactamente los mismos resultados, el mismo ingreso, las mismas relaciones, las mismas frustraciones, las mismas excusas que te han mantenido en el mismo lugar. Y en 5 años, mirarás hacia atrás, a este preciso momento, y te darás cuenta de que hoy fue el día en que pudiste cambiarlo todo, pero elegiste la comodidad, la inercia, el camino fácil. Esa elección, la de no hacer nada, es la que te condena a vivir una vida que no quieres. La comodidad es la cadena más fuerte que te une a la mediocridad. Las estadísticas no mienten, y son un espejo brutal. El 87% de las personas que se trazan metas en enero las abandonan antes de que febrero termine. El 87%, esto significa que casi 9 de cada 10 personas renuncian a sus sueños antes de que el día de San Valentín llegue. ¿Por qué? Porque la investigación no profundiza lo suficiente. Esas personas fracasaron no por falta de deseo, sino porque nunca se prepararon de verdad. Llegaron al nuevo año con la esperanza ardiente en el corazón, pero sin un sistema, sin una estrategia. Con deseos fugaces, pero sin un plan de batalla concreto. Con una emoción pasajera, pero sin la disciplina inquebrantable. Estaban intentando levantar un rascacielos imponente sobre una base de arena movediza, y era solo cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara. La verdadera diferencia entre aquellos que alcanzan lo extraordinario y quienes permanecen estancados no reside en el talento innato. No es una cuestión de suerte divina, no es el linaje familiar ni el prestigio de la escuela a la que asistieron. La verdadera diferencia radica en la preparación, en la anticipación. Los individuos exitosos tienen la agudeza mental para identificar sus puntos débiles, y la valentía para abordarlos, para corregirlos con fervor antes de que esas mismas debilidades sepulten sus aspiraciones más profundas, antes de que el fuego interno de sus sueños se apague para siempre. Ellos no se quedan cruzados de brazos, esperando pacientemente a que la motivación los golpee como un rayo caído del cielo. No pierden un segundo aguardando por el momento perfecto, esa quimera que nunca llega. En cambio, se enfrentan a sí mismos con una honestidad brutal y toman la decisión, la firme y poderosa resolución de mejorar, de transformarse, de actuar ahora mismo, no después,
no mañana, sino en este instante presente. Esa es la chispa que enciende el motor del cambio. Hay 10 áreas críticas en tu vida que claman por atención inmediata. 10 pilares fundamentales que, si los fortificas, si los elevas, si los perfeccionas antes de que el 2026 llegue, transformarán tus resultados de una manera que hoy ni siquiera puedes imaginar. Estos no son meras teorías etéreas. No son conceptos motivacionales que suenan bien en un seminario pero se desvanecen en la vida real. Son principios probados, martillados en el yunque de la experiencia, que he visto manifestarse en las vidas de miles de personas, sin importar su industria, su origen, su punto de partida. Y te garantizo que funcionarán para ti también. Pero hay una condición inquebrantable, una verdad irrefutable, solo si te atreves a tomar acción, a moverte, a romper con la inercia. Permítame empezar con el primer mandato. Debes, sin excusas ni dilaciones, mejorar tu rutina matutina. La mayoría de las personas, y no estoy exagerando, pierden la esencia y el poder de su día entero en los primeros 60 minutos después de despertar. Es una autodestrucción lenta y silenciosa. Presionan el botón de snooze una y otra vez, postergando la vida, aplazando el despertar de su propio potencial. Luego, como un acto reflejo, extienden la mano hacia el teléfono, sumergiéndose en el torbellino de mensajes y redes sociales, alimentando el caos antes de siquiera haber nutrido su propia alma. Se apresuran a desayunar, o peor aún, lo omiten por completo, saliendo de casa ya estresados, sin preparación alguna, y arrastrando un retraso que los perseguirá durante el resto del día. Y luego, con una ingenuidad casi dolorosa, se preguntan por qué se sienten constantemente persiguiendo su día, como si corrieran tras una sombra inalcanzable, en lugar de ser los dueños absolutos de su tiempo, los directores de su propia orquesta vital. Es hora de romper esas cadenas, de encender el fuego de la intención desde el primer rayo de sol. Suscríbete y activa la campana para recibir motivación diaria que transformará tu mentalidad. Déjame contarte la historia de Elara, una artista de cerámica cuyo talento era innegable, pero vivía a la sombra de su propio potencial. Se levantaba cada mañana con el peso del mundo en sus hombros, se arrastraba fuera de la cama con el snooze como su único compañero matutino. Su estudio lleno de piezas a medio terminar reflejaba el caos de su mente. Los primeros minutos de su día se perdían en el laberinto de las redes sociales, alimentando comparaciones y ansiedades. Llegaba a su estudio ya agotada, con la chispa creativa apagada, la energía drenada antes de que el día siquiera hubiera comenzado a brillar. Su sueño de abrir una galería propia se desvanecía día a día, como la arcilla que se seca sin ser moldeada. Había una montaña de ambiciones frente a ella, pero sus mañanas eran el pantano que la mantenía atascada en la base. Una noche, tras un encargo importante que no logró terminar a tiempo, la frustración la consumió. Se sintió como si el reloj de arena de su carrera se vaciara sin que ella pudiera detenerlo, una sensación de tiempo perdido que la asfixiaba. Se dio cuenta de que su propia inercia matutina era el enemigo más formidable, la cadena invisible que la ataba a la mediocridad. Al día siguiente, Elara hizo algo que desafió cada fibra de su ser perezoso. Puso el despertador una hora antes, y esta vez, lo apagó de inmediato, sin tocar el botón de snooze. Se levantó, estiró su cuerpo dormido, y en lugar de buscar el teléfono tomó su cuaderno de bocetos. Durante 30 minutos, dibujó, imaginó, planificó sus diseños del día con una intención pura. Después, 10 minutos de respiraciones profundas y meditación. Por primera vez en años, desayunó en paz, nutriendo su cuerpo con la misma atención que quería darle a su arte. Cuando entró a su estudio esa mañana, la diferencia era palpable. Su mente estaba clara, su energía desbordaba. El enfoque era un láser que guiaba sus manos, se sentía como si hubiera escalado el primer tramo de su montaña personal, y la vista, aunque incipiente, ya era inspiradora. En 6 meses, su producción y la calidad de su trabajo se dispararon. En un año, no solo abrió su galería, sino que sus piezas se cotizaban a precios que antes solo había soñado. Elara comprendió que la batalla por el éxito se gana antes de que el sol alcance su cenit, que el fuego interno de la creación se aviva con la chispa de una mañana bien vivida. Tu rutina matutina es el cimiento sobre el cual se edifica todo lo demás en tu vida. Si conquistas la mañana, conquistas el día. Y si conquistas el día, de manera consistente, sin interrupciones, sin excusas, entonces, mi amigo, conquistas tu vida entera. Es tan simple como eso, y a la vez, tan profundo. Antes de que el 2026 haga su entrada triunfal,
Tienes la oportunidad, la obligación casi, de diseñar una rutina matutina que te impulse hacia el éxito, que te prepare para la grandeza. Despierta a la misma hora todos los días, sin falta, sin excepciones, ni siquiera los fines de semana. Invierte tiempo valioso en nutrir tu mente con contenido positivo, inspirador y educativo, algo que eleve tu espíritu y expanda tu conocimiento. Mueve tu cuerpo aunque sea por 10 minutos, enciende esa chispa de energía vital. Planifica tus prioridades con precisión de cirujano, sabiendo exactamente qué es lo más importante. Disfruta de un desayuno saludable consciente, que te dé la energía necesaria para afrontar los desafíos. Y aquí está el mandato crucial: cero teléfono, cero redes sociales, cero noticias devastadoras, hasta que te hayas atendido a ti mismo, hasta que hayas llenado tu propio tanque. Porque si no te llenas tú primero, ¿qué te queda para dar al mundo? La segunda área que debes, sin lugar a dudas, mejorar antes de que el 2026 te alcance es tu inteligencia financiera. La gran mayoría de las personas vive en una neblina de ignorancia respecto a su propio dinero. No tienen la menor idea de a dónde va cada centavo que ganan, reciben su cheque, pagan sus cuentas, se dan algunos caprichos momentáneos, y al final del mes, se encuentran mirando una cuenta bancaria vacía, preguntándose con frustración por qué no queda nada, por qué el esfuerzo de su trabajo arduo, a veces incluso de 2 empleos, no se traduce en un avance real. Es un ciclo vicioso, una trampa invisible que devora su potencial de construcción de riqueza. La razón detrás de esta frustración es dolorosamente sencilla: nunca se les enseñó ni se tomaron el tiempo para aprender cómo funciona realmente el dinero. La inteligencia financiera no se mide por la cantidad de dinero que generas. Eso es solo una parte de la ecuación. Se trata de cuánto dinero logras conservar, cuánto logras crecer a través de inversiones inteligentes y cuánto control total ejerces sobre tus propios recursos. He tenido la oportunidad de conocer a individuos que, con un ingreso anual modesto de $40,000, están construyendo una fortuna silenciosamente. Y por otro lado, he visto a personas que ganan $200,000 al año, ahogándose en deudas, viviendo en una jaula de oro. La diferencia abismal no es el tamaño del ingreso. La diferencia radica, de forma contundente, en el conocimiento, en la comprensión profunda de las reglas del juego del dinero y en la disciplina para aplicarlas. Esa es la chispa que enciende el fuego de la verdadera prosperidad, la que rompe las cadenas de la ignorancia financiera y te pone en el camino hacia la cumbre. Déjame hablarte de Marco, un talentoso diseñador gráfico que, aunque creativo, vivía con la soga al cuello. Su pasión por el arte era innegable, pero su cuenta bancaria era un desierto. Trabajaba incansablemente, entregando diseños innovadores, pero a fin de mes el dinero simplemente se evaporaba. Se sentía como si corriera en una cinta sin fin, sudando, esforzándose, pero sin avanzar un solo paso hacia la cima de su montaña financiera. No entendía cómo, con tantos proyectos, seguía atascado en un ciclo de apenas llego. Su fuego interior, el de su ambición, empezaba a apagarse bajo el peso de la preocupación constante. Una tarde, mientras tomaba un café con una vieja amiga, contadora de profesión, le confió su desesperación. En apenas media hora su amiga, con una mirada experta en sus finanzas, identificó el problema. Marco era un genio creativo, pero un novato financiero. Gastaba sin control, sin registrar cada salida de dinero. Daba descuentos por impulso, sin calcular el impacto real en su rentabilidad. Invertía en nuevas herramientas y cursos basándose en el entusiasmo del momento, no en un análisis de datos. No tenía presupuesto, ni metas de margen de beneficio, ni una proyección de flujo de efectivo. Estaba manejando su negocio como un hobby caro, no como una empresa seria. Su amiga le sentó y le enseñó 3 habilidades financieras fundamentales que cambiarían su vida. Primero, la importancia de rastrear cada centavo que entra y sale, como si fuera oro puro. Segundo, la distinción crucial entre ingresos brutos y ganancias netas, una diferencia que muchos ignoran. Y tercero, y quizás lo más revolucionario para Marco, la regla de pagarse a sí mismo primero, antes de pagar a cualquier otro. Al principio, Marco se sintió abrumado, como si intentara escalar una pared lisa, pero asumió el compromiso. Durante 30 noches consecutivas, después de su jornada laboral, dedicó 1 hora a estudiar conceptos básicos de gestión financiera. Creó hojas de cálculo meticulosas, analizó sus gastos con una lupa implacable, aprendió a negociar con proveedores, a fijar precios estratégicos y, lo más difícil, a decir no a gastos innecesarios. En 90 días, sus márgenes de beneficio se duplicaron. En 6 meses,
No solo estaba libre de deudas, sino que había ahorrado lo suficiente para invertir en un nuevo equipo de alta gama que expandió sus servicios. Hoy Marco no solo es un diseñador gráfico exitoso, sino un inversor astuto, enseñando a otros creativos cómo dominar sus finanzas. Todo comenzó cuando tomó la decisión radical de elevar su inteligencia financiera. Tú necesitas hacer exactamente lo mismo antes de que el 2026 toque a tu puerta. Comprométete, sin vacilaciones, a comprender el dinero en un nivel más profundo, más estratégico. Lee al menos un libro sobre finanzas personales, uno que te hable claro y directo. Inscríbete en un curso en línea sobre inversión, aunque sea el más básico. Empieza a rastrear cada uno de tus gastos durante 30 días, con la precisión de un detective. Crea un presupuesto realista y, lo más importante, cúmplelo religiosamente. Aprende la distinción fundamental entre activos y pasivos, entre lo que pone dinero en tu bolsillo y lo que lo saca. Entiende cómo funciona el interés compuesto, esa fuerza silenciosa que puede trabajar a tu favor o devorarte vivo. El conocimiento que adquieras en estos próximos 74 días, estas semanas críticas, te servirá, te potenciará y te blindará financieramente durante los próximos 74 años. Es una inversión de tiempo que rinde dividendos infinitos, una piedra angular en tu camino hacia la cima. La tercera área que demanda tu atención más rigurosa es tu sistema de gestión del tiempo. Permítame lanzarte una pregunta que te obligará a reflexionar profundamente. ¿Cuántas horas trabajaste la semana pasada? Ahora una pregunta aún más crucial, una que puede definir el rumbo de tu futuro. ¿Cuántas de esas horas de ese esfuerzo invertido te acercaron realmente a tus metas más ambiciosas? La mayoría de las personas cometen el error fundamental de confundir actividad frenética con logro genuino. Se mantienen ocupadas todo el día, corriendo de una tarea a otra, apagando fuegos urgentes, respondiendo a cada correo electrónico y cada llamada telefónica al instante. Al final del día, se sienten exhaustas, drenadas, vacías, pero cuando les preguntas qué fue lo que lograron concretamente, qué fue lo que realmente hicieron avanzar, no pueden darte una respuesta clara. Este es el laberinto, la trampa silenciosa que destruye sueños, que ahoga el fuego de la ambición. Estar ocupado puede sentirse como progreso, puede dar una falsa sensación de avance, pero no lo es. El verdadero progreso, el que te eleva, el que te acerca a la cumbre, exige un enfoque láser, demanda que identifiques esas pocas actividades, esa porción crítica que genera la mayor cantidad de resultados, y que las priorices, que las realices primero, cada día, sin excepción, sin ceder a las distracciones. Déjame presentarte a Sofía, una joven arquitecta con una mente brillante, pero atrapada en el torbellino de la ineficiencia. Su agenda estaba abarrotada, su bandeja de entrada desbordada, pasaba los días en reuniones interminables, respondiendo correos a medianoche y trabajando los fines de semana. Se sentía como si el reloj de arena de su vida personal se vaciara mientras el profesional se desbordaba, sin lograr avanzar en sus proyectos clave. Su energía estaba en el suelo, su creatividad empañada por el estrés. Estaba en la base de la montaña de su carrera, observando con frustración cómo otros escalaban, mientras ella, a pesar de su esfuerzo, no lograba dar un paso firme. Su jefe, un arquitecto de renombre, la llamó a su oficina. No para felicitarla, sino para entregarle un ultimátum: mejorar la eficiencia de sus proyectos en 90 días, o perder la oportunidad de liderar el nuevo proyecto emblemático. Sofía entró en pánico. Su primer instinto fue pensar en trabajar más horas, sacrificando aún más su vida. Pero una chispa de claridad encendió su mente, ya estaba trabajando al límite. Más esfuerzo no era la solución. Trabajar de forma más inteligente, con estrategia, esa era la única salida. Sentía que las cadenas de la ocupación sin sentido la ahogaban, y sabía que era el momento de romperlas. Sofía hizo algo radical. Durante una semana entera, registró cada actividad que realizaba, cada minuto invertido, cada reunión, cada correo, cada llamada, cada pausa para el café. Al final de la semana, clasificó todo en 2 columnas implacables. Columna 1, actividades que directamente impulsaban el avance de sus proyectos arquitectónicos y la satisfacción del cliente. Columna 2, todo lo demás, la paja, las distracciones, el ruido. Cuando vio los resultados, se quedó perpleja. Solo el 20% de su tiempo se dedicaba a actividades de alto valor. El 80% restante se iba en tareas que no importaban, que no la acercaban a la cumbre. Tomó decisiones inmediatas y drásticas. Redujo sus reuniones a la mitad, delegó tareas administrativas sin dudarlo.
Dejó de responder a cada correo electrónico al instante, estableciendo bloques de tiempo específicos para ello. Reservó 2 horas cada mañana para la planificación estratégica de sus proyectos y para el diseño creativo sin interrupciones, como si fuera una cita sagrada consigo misma. Aprendió a decir no con firmeza a las solicitudes que no se alineaban con su objetivo principal. En 30 días, su estrés disminuyó drásticamente y la calidad de sus diseños se disparó. En 90 días, su equipo se convirtió en el más eficiente de la firma, y ella obtuvo el liderazgo del proyecto soñado. Sofía no trabajó más horas. Trabajó las horas correctas. Esto es lo que debes grabar a fuego en tu conciencia. El tiempo no es solo un recurso, es tu recurso más valioso. Y lo estás desperdiciando, grano a grano, como un reloj de arena que se vacía sin que te des cuenta. Antes de que el 2026 llegue, tienes que realizar una auditoría de tiempo brutalmente honesta. Rastrea cada cosa que haces durante 7 días, con una precisión quirúrgica. Sé implacable contigo mismo. Cada desplazamiento en redes sociales, cada conversación innecesaria que te drena, cada tarea que alguien más debería estar haciendo. Luego, aplica la regla del 80-20 vertiprecia, el principio de Pareto, a tus resultados. Identifica ese 20% de actividades que producen el 80% de tus resultados. Esas son tus gemas, tus prioridades. Luego, y esto es crucial, programa esas actividades primero, al inicio de tu día, de tu semana. Protege ese tiempo con la ferocidad de un león, como si tu vida, tus sueños, tu futuro dependieran de ello, porque te lo aseguro, de hecho, dependen de ello. Ese es el camino hacia la cima, el que rompe las cadenas de la ineficacia. Escribe disciplina en los comentarios si hoy decides empezar a cambiar tu vida. La cuarta habilidad que debes pulir hasta el brillo más cegador es tu capacidad de comunicación. Tu ingreso, tu influencia, tu impacto en el mundo, todos estos pilares están directamente conectados a tu habilidad para comunicar tus ideas de manera efectiva, de manera que resuenen, que inspiren acción. Si no puedes expresar tus pensamientos con claridad cristalina, serás pasado por alto, tu voz se perderá en el murmullo. Si no puedes persuadir a las personas, serás ignorado, tus argumentos carecerán de peso. Y si no puedes escuchar activamente, con la mente y el corazón abiertos, te perderás oportunidades gigantes que están frente a ti, esperando ser tomadas. La mayoría de la gente cree que es buena comunicadora simplemente porque puede hablar. Pero, escúchame bien, hablar no es comunicar. La comunicación verdadera, la poderosa, la que mueve montañas, es la capacidad de transferir una idea desde tu mente a la mente de otra persona, de una manera tan perfecta, tan resonante, que no solo cree comprensión, sino que impulse a la acción, que despierte el fuego interno de la voluntad. Esa es una habilidad, un arte, y la gran mayoría nunca se detiene a desarrollarla. Viven con cadenas invisibles que limitan su expresión y su impacto, sin darse cuenta. Existen 3 niveles de comunicación que debes dominar. 3 etapas que te catapultarán de ser un mero hablante a un comunicador maestro. El nivel 1 es la claridad. Puedes desglosar ideas complejas en términos sencillos, comprensibles para cualquiera. Puedes ir al grano sin divagar, sin perderte en el laberinto de las palabras innecesarias. Puedes decir en 2 minutos lo que a la mayoría le toma 20, capturando la esencia, el alma del mensaje. Ese es el primer paso en el camino hacia la cima de la comunicación, una base sólida para todo lo demás. El nivel 2 es la persuasión. Puedes presentar tus ideas de tal manera que las personas no solo las entiendan, sino que sientan un deseo irrefrenable de decir sí. Puedes manejar objeciones con gracia y lógica, transformando la resistencia en acuerdo. Puedes negociar de manera efectiva, logrando resultados que beneficien a todas las partes, moviendo a las personas a tu visión con una fuerza irresistible. Aquí es donde el fuego de tu convicción se une a la estrategia, donde la palabra se convierte en puente, en camino hacia el cambio. El nivel 3 es la conexión. Puedes hacer que la gente se sienta escuchada, comprendida, valorada, incluso cuando no están de acuerdo contigo. Puedes leer el lenguaje corporal, esas señales silenciosas que revelan más que 1000 palabras, y adaptar tu enfoque en consecuencia. Puedes ajustar tu estilo de comunicación a diferentes personalidades, a diferentes contextos, como un camaleón que se adapta a su entorno, pero sin perder su esencia. Aquí es donde las cadenas de la incomprensión se rompen, donde construyes relaciones duraderas y significativas, donde tu influencia alcanza su cenit. Déjame contarte la historia de Esteban, un ingeniero de software, brillante con los códigos, pero un desastre en las presentaciones.
Sus ideas para mejorar sistemas eran revolucionarias, pero cada vez que intentaba explicarlas en reuniones, el público se perdía en un mar de tecnicismos. Veía cómo sus colegas menos innovadores, pero con mejor oratoria, obtenían la financiación y el reconocimiento. Se sentía invisible, como si el reloj de arena de su carrera se detuviera mientras el de los demás corría a toda velocidad hacia la cima. La frustración era una brasa que consumía su fuego interno. Un día, tras una presentación fallida que le costó un proyecto crucial, Esteban se sintió derrotado. La montaña de su ambición profesional parecía inescalable. Decidió que no podía seguir así. Se inscribió en un taller de comunicación enfocado en la narración de historias y la simplicidad. El instructor, un viejo maestro del arte de la palabra, le enseñó una verdad fundamental antes de hablar, siempre sin excepción. Debes saber exactamente qué quieres que tu audiencia piense, sienta y haga, y luego, estructurar cada palabra, cada pausa, cada gesto en torno a ese resultado. Le enseñó a reemplazar los datos áridos con historias que evocaran emociones, a hacer preguntas poderosas en lugar de solo afirmar, a usar el silencio como un acentuador, a mantener el contacto visual con una seguridad inquebrantable, a hablar con convicción desde el alma. Esteban practicó estas técnicas durante 60 días, frente al espejo, grabando sus propias intervenciones, pidiendo retroalimentación. Al principio fue incómodo, como romper cadenas viejas, pero perseveró. En la siguiente reunión importante, cuando tuvo la oportunidad de presentar una nueva arquitectura de software, estaba listo. En lugar de abrumar con cifras, contó una historia sobre un usuario frustrado cuya experiencia se transformaría gracias a su solución. Hizo preguntas provocadoras que hicieron pensar a los directivos. Mantuvo un contacto visual firme con el CEO. Habló con una confianza renovada, con un fuego en la voz que antes no tenía. La sala se quedó en silencio absoluto. La gente no solo escuchaba, sentía. Al final el CEO no solo aprobó su proyecto, sino que le pidió liderar un nuevo equipo de innovación, dándole carta blanca. En 2 años, Esteban era vicepresidente de desarrollo de productos. Hoy es un consultor de tecnología altamente solicitado, y todo cambió cuando se propuso dominar sus habilidades de comunicación, abriendo nuevos caminos hacia la cima. Necesitas hacer lo mismo antes de que el 2026 se instale. Comprométete sin reservas a convertirte en un comunicador superior, un maestro de la palabra y la conexión. Únete a un grupo de oratoria, donde puedas practicar en un entorno seguro y recibir retroalimentación valiosa. Grábate hablando, y luego obsérvate con ojos críticos, identificando áreas de mejora. Lee libros sobre persuasión, sobre influencia, sobre la psicología de la comunicación. Practica la escucha activa, donde tu único objetivo es comprender, absorber, no simplemente esperar tu turno para responder. Aprende a tejer historias, anécdotas que ilustren tus puntos, que pinten cuadros vívidos en la mente de tu audiencia. Estas habilidades, una vez dominadas, te servirán en cada aspecto de tu vida, desde tus relaciones personales hasta tus aspiraciones profesionales. Son la llave maestra que abre puertas inimaginables, el sendero más directo hacia la realización de tus sueños. El reloj de arena de tu impacto está corriendo. ¿Lo usarás para aprender a hablar o para seguir en silencio? La quinta área que debes priorizar con una determinación absoluta es tu salud y tus niveles de energía. Escúchame bien. Todo lo que aspiras a lograr en esta vida, cada meta, cada sueño, cada victoria, exige una fuente inagotable de energía. Construir un negocio exitoso requiere una energía descomunal. Criar una familia, educar a tus hijos, demanda una vitalidad constante. Aprender nuevas habilidades, expandir tu mente, consume una cantidad considerable de fuerza mental y física. Mantener relaciones significativas, cultivar lazos profundos, también requiere un aporte sostenido de energía emocional. Si vives agotado, con la mente nublada, dependiendo del café para sobrevivir y del estrés como tu único combustible, simplemente no podrás desempeñarte al nivel necesario para crear la vida vibrante y plena que dices querer. La mayoría de las personas trata su cuerpo como si fuera un coche de alquiler, lo conducen sin cuidado, lo fuerzan al límite, nunca le dan el mantenimiento adecuado, lo llenan con combustible de baja calidad, y luego, con una sorpresa casi cómica, se preguntan por qué se avería, por qué se rompe. Tu cuerpo, amigo mío, es el vehículo que te transporta a través de esta única e irrepetible vida. Y si ese vehículo falla, si se detiene, entonces todo lo demás, absolutamente todo, falla contigo. Déjame hablarte de Alejandro, un creativo publicitario que vivía a contrarreloj.
Un genio en su campo, pero una ruina física. Era el mejor director de arte de su agencia, generaba ideas brillantes, pero su cuerpo era una prisión. Tenía 20 kilos de sobrepeso, dormía apenas 5 horas por noche, y su dieta se basaba en comida rápida y bebidas energéticas. Se decía a sí mismo que estaba demasiado ocupado para hacer ejercicio, demasiado ocupado para cocinar alimentos saludables, demasiado ocupado para dormir las horas necesarias. La montaña de trabajo era su excusa, y prometía que se ocuparía de su salud después de lograr su próximo ascenso, después de este gran proyecto. Un lunes por la mañana, justo antes de una presentación crucial, Alejandro se desmayó en la oficina. Un ataque de pánico severo, el cuerpo gritando basta. No fue un ataque al corazón, pero la advertencia del médico fue clara y confrontativa: tu estilo de vida te está matando lentamente. Cambia ahora, o el éxito profesional que buscas no tendrá quien lo disfrute. Alejandro, con un hijo pequeño en casa, sintió esas palabras como un golpe directo al alma, un eco que resonó más fuerte que cualquier alarma de despertador. Era el momento de romper las cadenas de la negligencia, de avivar el fuego de la vida. Alejandro tomó una decisión inquebrantable. Su salud se convirtió en su prioridad. Número 1, no la número 10, no la número 5, la primera. Empezó a levantarse a las 6 de la mañana para hacer ejercicio durante 30 minutos. Nada extremo al principio, caminatas rápidas, luego trotes ligeros, después unas pesas básicas. Preparaba sus comidas los domingos, planificando la semana, dejó de comer en su escritorio, haciendo una pausa real para alimentarse con conciencia. Y lo más importante, estaba en la cama a las 10 de la noche, sin excepción, sin peros, sin distracciones. Sus colegas lo miraron con extrañeza. Algunos susurraron que había perdido su pasión por la carrera. Pero algo asombroso comenzó a suceder. La productividad de Alejandro se disparó. Su capacidad para tomar decisiones mejoró drásticamente. Sus niveles de estrés cayeron en picada. Sus relaciones con el equipo se fortalecieron porque ya no estaba irritable y agotado todo el tiempo. En un año, perdió esos 20 kilos. En 2, fue promovido a director creativo global. Su CEO le dijo: te convertiste en un mejor líder cuando te convertiste en una persona más sana. Alejandro descubrió lo que todos los triunfadores saben. La gestión de la energía es infinitamente más importante que la gestión del tiempo. Puedes tener todo el tiempo del mundo, una agenda vacía, pero si careces de energía, si tu fuego interno está apagado, ese tiempo no vale absolutamente nada. Antes de que el 2026 llegue, tienes el mandato de construir hábitos de salud no negociables. Ejercítate al menos 30 minutos, 5 días a la semana. No tiene que ser un entrenamiento de atleta de élite. Solo muévete, activa tu cuerpo. Bebe la mitad de tu peso corporal en onzas de agua cada día, hidrátate. Aliméntate con comida real, no con basura procesada que solo te quita energía. Duerme entre 7 y 8 horas cada noche. Tu cerebro, esa máquina prodigiosa, necesita el sueño para consolidar el aprendizaje, para reparar, para regular tus emociones. Reduce drásticamente el consumo de alcohol y elimina el tabaco por completo si fumas. Estas no son meras sugerencias. Estas son exigencias ineludibles para la vida que dices querer, para el camino hacia la cima que anhelas. La sexta área que debes transformar con una dedicación férrea es tus hábitos de aprendizaje. En el vertiginoso mundo actual, el conocimiento se vuelve obsoleto con una rapidez pasmosa, casi antes de que lo asimiles. Las habilidades que te trajeron hasta donde estás hoy, las que te sirvieron en el pasado, no te llevarán a donde quieres ir mañana. La tecnología avanza a pasos agigantados. Las industrias evolucionan, mutan, se reinventan constantemente. Las preferencias de los clientes cambian como el viento, impredecibles. Si dejas de aprender, amigo mío, empiezas a morir, tu relevancia se desvanece, tu fuego interno se apaga lentamente. La persona que se compromete a leer un solo libro al mes, con consistencia, con intención, acumulará un saber en 5 años que la posicionará por encima del 99% de la población. Esa ventaja, esa acumulación de conocimiento, se componda con el tiempo, transformándose en oportunidades impensables, en ingresos crecientes, en una influencia que trasciende lo ordinario. La mayoría de la gente, tristemente, abandonó el hábito de aprender el mismo día que dejó la escuela. Creen erróneamente que la educación es algo que ocurre exclusivamente en las aulas, cuando eres joven, una fase que se supera. Pero la verdadera educación, la que te eleva y te transforma, ocurre cuando asumes la responsabilidad personal de nutrir y expandir tu mente cada día,
de forma consciente y deliberada. Es un camino sin fin, una escalada constante hacia nuevas cumbres de entendimiento, rompiendo las cadenas de la ignorancia autoimpuesta. Déjame contarte la historia de Carlos, un carpintero talentoso que amaba el olor de la madera, pero se sentía estancado. Trabajaba en un pequeño taller familiar, creando muebles hermosos, pero su salario era promedio y no había un camino claro para el avance. A sus 35 años, le preocupaba pasar el resto de su vida haciendo lo mismo, viendo cómo el reloj de arena de su potencial se vaciaba sin haber explorado nuevas posibilidades. La montaña de su ambición profesional parecía cubierta por una densa niebla. Su fuego interior de creatividad empezaba a opacarse por la rutina. Un día, un cliente pidió un mueble con un sistema de iluminación LED integrado complejo y automatizado, algo que Carlos nunca había hecho. El taller tuvo que rechazar el encargo, perdiendo un trabajo de $2,000. Carlos vio cómo ese cliente se iba, y con él una oportunidad de crecimiento, un camino inexplorado. Ese momento despertó algo profundo en su interior, un deseo ardiente de superar sus limitaciones. Se dio cuenta de que su falta de conocimientos en electrónica era la cadena que lo ataba a su status quo. Decidió que era hora de romperla. Volvió a casa esa noche y empezó a investigar sobre sistemas de iluminación inteligente y carpintería moderna. Encontró cursos en línea, tutoriales de YouTube, foros especializados. Se comprometió a dedicar 1 hora cada noche a aprender. Al principio, fue una lucha, el material era técnico, las conexiones eléctricas un laberinto. Tuvo que repetir videos, leer y releer, pero no se rindió. El fuego de su curiosidad era más fuerte que la incomodidad. Después de 3 meses, comprendió los fundamentos. Después de 6, podía diseñar y construir sistemas complejos. En 1 año, era el único carpintero de su región capaz de integrar tecnología de punta en muebles artesanales. Carlos le pidió un aumento a su jefe, quien lo rechazó, argumentando que siempre había sido un carpintero tradicional. Así que Carlos renunció y fundó su propio estudio de carpintería inteligente, especializándose en muebles personalizados con tecnología integrada. En 18 meses triplicó sus ingresos. Hoy tiene 3 empleados, una lista de espera de clientes, y es considerado una referencia en su nicho. Y todo comenzó porque se comprometió a aprender algo nuevo, a escalar esa nueva faceta de su montaña. Antes de que el 2026 llegue, tienes que convertirte en un aprendiz comprometido, un buscador incansable de conocimiento. Lee durante 30 minutos todos los días, sin falta. Escucha podcasts educativos mientras viajas, mientras haces ejercicio, transformando el tiempo muerto en tiempo de crecimiento. Inscríbete en cursos en línea que te enseñen habilidades relevantes para tus metas, para el camino que quieres forjar. Asiste a talleres y seminarios, sumérgete en entornos de aprendizaje. Busca mentores, esas luces guía que ya han recorrido el camino que tú quieres andar. El conocimiento que adquieras se acumula, se multiplica. Lo que aprendes hoy, aunque te parezca insignificante, crea oportunidades mañana que ni siquiera puedes vislumbrar aún. La 7ª área que exige tu atención inquebrantable es la mejora de tus habilidades profesionales. Escúchame bien, existe una habilidad específica, una en particular, que si la dominas con maestría tiene el poder de duplicar o incluso triplicar tus ingresos actuales. Y tú en lo más profundo de tu ser ya sabes cuál es. Es esa tarea que has estado evadiendo, postergando, porque te resulta difícil, porque te saca de tu zona de confort, porque te hace sentir incómodo. Quizás sea el arte de las ventas, esa danza de la persuasión. Quizás sea la oratoria en público, la capacidad de cautivar a una audiencia. Quizás sea el marketing digital, la ciencia de conectar con tu cliente ideal. Quizás sea el análisis financiero, el descifrar los números que mueven el mundo. Quizás sea el liderazgo, la habilidad de inspirar y guiar a otros. Sea lo que sea, esa brecha en tus habilidades, ese vacío en tu repertorio, te está costando dinero, te está cerrando puertas a oportunidades invaluables y te está impidiendo el avance que mereces en tu carrera. Es una cadena invisible que te ata a tu nivel actual, frenando tu escalada hacia la cima. La mayoría de las personas alcanzan una meseta en sus carreras, un punto de estancamiento, porque simplemente dejan de desarrollar nuevas capacidades, nuevas herramientas para su caja. Se acomodan en lo que ya saben hacer, en la rutina familiar y confortable. Evitan los desafíos, los obstáculos que los obligarían a estirarse, a crecer, a encender ese fuego interno de la superación. Y luego, con una ironía dolorosa, se quejan amargamente cuando individuos más jóvenes, con más hambre, con una sed insaciable de aprender y crecer,
los superan, los adelantan en la carrera profesional. Es el momento de romper esas cadenas, de forjar un nuevo camino. Déjame contarte la historia de Ricardo, un talentoso desarrollador web que había pasado 8 años creando sitios asombrosos, pero ganaba un salario modesto. Era metódico, confiable y todos lo apreciaban. Ganaba lo suficiente para sobrevivir, pero no para prosperar, para encender el fuego de sus sueños más grandes. Quería más, sabía que valía más, pero no encontraba el camino. Se sentía estancado en la base de su montaña profesional. El reloj de arena de su ambición empezaba a vaciarse lentamente. Un día, Ricardo escuchó a los directores de su empresa hablar sobre la necesidad urgente de un especialista en automatización de procesos con IA, un puesto que pagaba el doble de su salario. Ricardo se sorprendió de que existiera tal rol. Le preguntó al director de tecnología qué requisitos eran necesarios. Le dijo que necesitaban a alguien con certificación en Python para IA y experiencia en frameworks de automatización. Ricardo, al principio, pensó que era algo inalcanzable, una cima demasiado alta para él. Pero esa noche, una decisión se ancló en su mente. Él iba a obtener esa certificación. Se inscribió en un curso online de Python avanzado y Machine Learning, que costaba $1,500. Era una inversión significativa para él, un riesgo, pero lo hizo de todos modos, sintiendo que rompía una cadena invisible de miedo. Estudiaba cada noche después del trabajo y todo el sábado. El material era exigente, abstracto. Falló el examen de práctica 2 veces, la frustración era un peso, pero perseveró, avivando su fuego interno de aprendizaje. 4 meses después, Ricardo obtuvo su certificación. Inmediatamente solicitó el puesto de especialista en automatización de procesos con IA. Los directores estaban impresionados, pero dudaban por su falta de experiencia directa en ese rol. Ricardo les hizo una oferta audaz, que le dieran el puesto durante 3 meses con su salario actual. Si rendía bien, que le dieran el puesto y el salario completo. Si no, volvería a su rol anterior sin resentimientos. Los directores, intrigados por su determinación, aceptaron. Ricardo trabajó más duro de lo que había trabajado en toda su vida. Aplicó cada concepto aprendido, transformando procesos manuales en flujos automatizados con una eficiencia asombrosa. Convirtió el caos de datos en sistemas inteligentes. Después de 3 meses, los directores no solo le dieron el puesto y el salario prometido, sino que le ofrecieron un bonus adicional porque se había vuelto indispensable. Hoy, Ricardo gana el triple de su salario anterior. Está planeando lanzar su propia startup de automatización con IA, y todo sucedió porque identificó su brecha de habilidades y la cerró con un compromiso inquebrantable, forjando su propio camino hacia la cima. Tienes que hacer una evaluación honesta, una auditoría implacable de tus propias capacidades. ¿Qué habilidad, si la desarrollaras con dedicación durante los próximos 90 días, te haría significativamente más valioso en tu campo, en el mercado, en tu vida? Identifícala, nómbrala, hazla real. Luego, encuentra el mejor curso, el libro más completo, el mentor más sabio para enseñártela. Después, dedica tiempo enfocado, sin interrupciones, cada día a desarrollar esa habilidad. 90 días de esfuerzo concentrado, de acción deliberada, tienen el poder de cambiar completamente tu trayectoria profesional, de romper las cadenas de la limitación autoimpuesta y abrirte nuevos caminos hacia la cumbre. La octava verdad que debes confrontar y mejorar es la calidad de tus relaciones. Muéstrame a tus amigos más cercanos, y te mostraré tu futuro, sin margen de error. Las 5 personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo no solo influyen, sino que determinan tus actitudes, tus hábitos, tu nivel de ingresos, y en última instancia, tu nivel de éxito. Si estás rodeado de quejumbrosos crónicos, te encontrarás quejándote sin darte cuenta. Si estás en un círculo de soñadores que nunca pasan a la acción, tú también soñarás, pero te quedarás en la inercia, atascado en la base de tu montaña personal. Pero si te rodeas de personas comprometidas con la excelencia, que avivan su fuego interno de ambición, que escalan, entonces inevitablemente, tú elevarás tus propios estándares, te sentirás impulsado a alcanzar nuevas cimas. Esto no se trata de ser frío o de abandonar a las personas que conoces. Se trata de ser intencional, de ser estratégico con tu tiempo y tu energía. Ambos son recursos limitados y preciosos. No puedes permitirte el lujo de gastarlos en relaciones que te drenan, que te distraen, que te tiran hacia atrás, que te encadenan a la mediocridad. Necesitas realizar una auditoría de relaciones, una evaluación honesta y sin sentimentalismos.
Haz una lista de las 10 personas con las que interactúas con mayor frecuencia, aquellas que ocupan la mayor parte de tu tiempo social y emocional. Junto a cada nombre escribe, con una honestidad brutal, si esa persona te eleva o te debilita. ¿Son una fuente de positividad o de negatividad? ¿Están creciendo y evolucionando, o están estancadas en el mismo lugar? ¿Apoyan tus metas y ambiciones, o se burlan de ellas, te critican, te desmotivan? Sé despiadadamente honesto en este ejercicio, porque tu futuro depende de ello. Déjame contarte la historia de David, un emprendedor con una idea brillante para una aplicación de bienestar, pero con un círculo social que lo arrastraba hacia abajo. Tenía un grupo de amigos con los que se reunía cada viernes por la noche. David disfrutaba de esos encuentros, pero empezó a notar algo. Cada conversación era la misma queja sobre sus trabajos, sobre el dinero, sobre el gobierno, sobre todo y sobre nada. Nadie estaba haciendo nada para mejorar su situación. Solo querían desahogarse, ahogar sus penas en la queja constante. David se sentía como si el reloj de arena de su motivación se vaciara cada fin de semana. Se dio cuenta de que esos viernes por la noche lo dejaban agotado, cínico, con el fuego interno de su ambición casi apagado. Su motivación para trabajar en su aplicación caía en picada, y el lunes por la mañana tenía que reconstruir su mentalidad desde cero. Estaba invirtiendo su tiempo social más valioso con personas que no iban a ninguna parte, que solo fortalecían las cadenas de la inercia. David tomó una decisión difícil, pero crucial. Empezó a rechazar las invitaciones de los viernes, no de forma abrupta sino gradual, con excusas genuinas sobre proyectos personales. En su lugar, se unió a un grupo local de networking para startups. Asistió a eventos de emprendedores. Se acercó a desarrolladores de éxito y les invitó a tomar un café, a una mentoría informal. Estas nuevas relaciones eran radicalmente diferentes. La gente resolvía problemas, no se quejaba de ellos. Tomaban acción, no ponían excusas. Desafiaban a David a pensar más grande, a escalar nuevas alturas. En 6 meses el desarrollo de su aplicación se disparó. Una de sus nuevas conexiones lo refirió a un inversor ángel que creyó en su visión, un camino que antes no existía. Otro amigo lo conectó con un mentor que transformó su estrategia de marketing. David no abandonó a sus viejos amigos por completo, pero cambió sus prioridades, la cantidad de tiempo y energía que les dedicaba. Invirtió su tiempo de forma inteligente en relaciones que lo impulsaron hacia adelante, que avivaron su fuego, que le ayudaron a romper las cadenas del estancamiento. Antes de que el 2026 llegue, tienes el mandato de actualizar tu círculo social. Pasa menos tiempo con personas negativas, con aquellos que te drenan. Invierte más tiempo con gente que ya está donde tú quieres estar, con quienes te inspiran a escalar. Únete a grupos y organizaciones donde se reúnan tu tipo de personas, aquellos con tus mismos valores y ambiciones. Acércate a posibles mentores, a esos faros de experiencia. Construye relaciones genuinas basadas en el crecimiento mutuo, en el apoyo incondicional. Tu red de contactos no solo determina tu valor monetario, sino también tu valor como persona, tu potencial. Tus asociaciones definen tus destinos, el camino que recorrerás. Así que elige sabiamente, porque el reloj de arena de tu futuro está en tus manos. La novena área que debes fortalecer hasta hacerla inquebrantable es tu resiliencia mental. El éxito, amigo mío, no es una línea recta, un camino llano y sin obstáculos. Es una montaña rusa, una serie de altibajos, de victorias resonantes y pérdidas dolorosas, de avances espectaculares y reveses frustrantes, de progreso constante y momentos de estancamiento. La persona que finalmente triunfa, la que alcanza la cima, no es necesariamente la más talentosa, la que nació con un don especial. Es, sin lugar a dudas, la persona que se niega categóricamente a rendirse, que se levanta una y otra vez, que persevera cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el camino se torna empinado y oscuro. La vida te lanzará desafíos, te pondrá a prueba, te obligará a dudar de ti mismo, sentirás que el reloj de arena de tu energía se vacía, que el fuego interno de tu espíritu flaquea. En esos momentos, la mayoría de la gente se desmorona, abandona, se deja arrastrar por las cadenas de la desesperación. Pero los resilientes, aquellos con una fortaleza mental de acero, transforman cada fracaso en una lección, cada tropiezo en un trampolín. Ven los muros no como obstáculos infranqueables, sino como oportunidades para escalar, para encontrar un nuevo camino, para fortalecer su carácter. Esa es la esencia de la resiliencia. Déjame contarte la historia de Valeria, una emprendedora que lanzó 5 startups, y las 5 fracasaron. Cada vez invirtió su tiempo, su dinero, su alma,
Cada vez el fracaso fue un golpe brutal. Amigos y familiares le decían que se rindiera, que no era lo suyo, se sentía como si el reloj de arena de sus sueños se vaciara, que su fuego interno se extinguía con cada derrota. La montaña de su ambición parecía una pared vertical, imposible de escalar. Las cadenas del miedo y la vergüenza empezaron a apretar, pero había algo en ella que se negaba a romperse. Después del quinto fracaso, Valeria se sintió en el fondo del abismo. No tenía dinero, su reputación estaba por los suelos. Estuvo a punto de abandonar. Pero en lugar de ceder a la desesperación, se sentó y analizó cada error, cada decisión equivocada, con una honestidad brutal. Se dio cuenta de que no eran sus ideas las que fallaban, sino su enfoque, su resiliencia para pivotar, para aprender. Decidió que su próximo intento sería el último, pero esta vez no permitiría que las derrotas la definieran. Se comprometió a fortalecer su mente, a romper las cadenas de la autocompasión. Valeria implementó una rutina diaria para construir su resiliencia mental. Cada mañana practicaba la visualización, imaginándose superando obstáculos. Leía biografías de personas que habían enfrentado fracasos monumentales y aún así triunfaron. Se rodeó de un pequeño grupo de mentores que la animaban a seguir adelante, que veían en ella el fuego que otros no veían. Empezó a meditar para manejar el estrés y la incertidumbre, entrenando su mente para permanecer calma bajo presión. Aprendió a reformular el fracaso como retroalimentación y a celebrar cada pequeño aprendizaje, cada paso adelante en su camino. Lanzó su sexta startup, una plataforma de e-commerce sostenible. Esta vez, cuando surgieron los problemas, y surgieron, no entró en pánico. Los abordó con una mente clara y estratégica. Cuando un gran inversor se retiró, en lugar de colapsar, buscó activamente a otros, aprendiendo de cada no. Su resiliencia se convirtió en su superpoder. En menos de 3 años, esa startup se convirtió en un éxito rotundo, valorada en millones. Hoy Valeria es una inversora reconocida y una mentora de emprendedores. Su historia es un testamento al poder de una mente inquebrantable, que sabe que cada caída es solo una oportunidad para volver a escalar más alto. Antes de que el 2026 llegue, tienes el poder y la obligación de fortificar tu fortaleza mental, de construir una resiliencia a prueba de balas. Practica la gratitud diariamente, reconociendo lo bueno, incluso en medio de la tormenta. Desarrolla la habilidad de reformular los desafíos, de ver cada problema no como un callejón sin salida, sino como un rompecabezas a resolver, un camino a descubrir. Aprende a aceptar que el fracaso es parte inevitable del proceso de crecimiento, no un reflejo de tu valor. Rodéate de personas que te inspiren a levantarte, no que te permitan quedarte caído. Medita, respira, encuentra tu centro. Entrena tu mente para el éxito, porque la batalla más importante se libra primero en tu cabeza, en el control de ese fuego interno. Y la décima, y quizás la más desafiante, pero esencial, de las áreas que debes dominar antes de que el 2026 toque a tu puerta, es la capacidad de abrazar el disconfort y tomar riesgos calculados. La vida de la mayoría de las personas es una búsqueda constante de la comodidad, de lo familiar, de lo predecible. Nos han condicionado a evitar el dolor, a huir de la incertidumbre, a permanecer en nuestra pequeña burbuja de seguridad. Pero, escúchame bien, el crecimiento real, la transformación profunda, el camino hacia la cima de cualquier montaña significativa, reside siempre al otro lado de tu zona de confort. Si no te atreves a sentirte incómodo, si no te arriesgas, te quedarás atascado en la base de tu potencial, con el reloj de arena de tus oportunidades vaciándose frente a tus ojos. El riesgo no es la imprudencia. El riesgo que te propongo es la decisión consciente de salir de lo conocido, de dar un paso al frente cuando la voz de la duda te grita que retrocedas. Es la voluntad de invertir en ti mismo, de lanzar ese proyecto, de tener esa conversación difícil, de perseguir esa oportunidad que te aterra pero te excita a la vez. Las cadenas más fuertes que nos atan no son las que otros nos imponen, sino las que nosotros mismos forjamos, las cadenas del miedo, de la inercia, de la perfección paralizante. Es hora de romper esas cadenas, de encender el fuego de la audacia. Déjame contarte la historia de Leo, un brillante ingeniero de sonido que trabajaba en un estudio reconocido. Su talento era innegable, pero su miedo a fallar, a salir de su rol seguro, lo mantenía en un puesto cómodo pero sin brillo. Soñaba con producir bandas sonoras para películas, con llevar su arte a otro nivel, pero la idea de dejar su trabajo estable, de arriesgarse en un mundo tan competitivo, lo paralizaba. Sentía el peso de las cadenas de su propia zona de confort,
y el reloj de arena de su verdadera pasión parecía vaciarse inexorablemente. Un día, un director de cine independiente, con un presupuesto ínfimo, llegó al estudio buscando un ingeniero de sonido dispuesto a tomar un riesgo, a trabajar en un proyecto experimental, con la promesa de una gran exposición si tenía éxito. Todos los ingenieros senior lo rechazaron, lo consideraron demasiado arriesgado, poco rentable, pero Leo, escuchando su fuego interno que le gritaba que aprovechara la oportunidad, se ofreció voluntario, a pesar de que significaba trabajar horas extras sin pago, fuera de su horario laboral, en un territorio desconocido. Sus colegas lo consideraron imprudente, un loco. Leo tuvo que aprender nuevas técnicas de postproducción de audio para cine, trabajar con equipos diferentes, adaptarse a un lenguaje completamente nuevo. Cada día era un desafío, una zambullida en el disconfort. Se sentía incómodo, inseguro, como un principiante de nuevo, pero perseveró, alimentando su fuego con cada pequeño avance. La película se lanzó en un festival de cine independiente, y para sorpresa de todos fue un éxito rotundo, ganando varios premios, incluido el de mejor sonido. De la noche a la mañana, el nombre de Leo apareció en todas las reseñas. Inmediatamente después del festival, Leo recibió ofertas de varios estudios importantes de Hollywood para trabajar en proyectos cinematográficos. Tuvo que tomar la decisión de renunciar a su empleo estable y lanzarse por completo a la aventura del cine. Fue aterrador, un salto al vacío, rompiendo todas las cadenas de su vida anterior. Pero el riesgo calculado valió la pena. Hoy, Leo es un ingeniero de sonido galardonado en Hollywood, trabajando en películas de gran presupuesto, viviendo la vida que una vez solo se atrevió a soñar, escalando la montaña que una vez le pareció imposible. Antes de que el 2026 marque el inicio de un nuevo capítulo, tienes que cultivar el hábito de abrazar el disconfort y de tomar riesgos calculados con inteligencia. Identifica una acción, una sola, que te aterra pero que sabes que te acercaría a tus metas. Podría ser iniciar esa conversación difícil, presentar tu idea a un superior, inscribirte en un curso avanzado que te intimida, o lanzar ese pequeño proyecto paralelo que has estado posponiendo por miedo al fracaso. Da ese primer paso. Luego un segundo. Analiza los posibles resultados, las lecciones. No solo los fracasos. Empieza pequeño, pero empieza. Expande tu zona de confort deliberadamente, paso a paso, día a día. Porque la vida que verdaderamente quieres, la versión más audaz y plena de ti mismo, se encuentra al otro lado del miedo, al final de ese camino que hoy te parece incierto. Es hora de encender ese fuego de la valentía, de romper esas cadenas, y de empezar a escalar tu propia montaña, sin mirar atrás. Mira a tu alrededor. Los días se deslizan como granos de arena en un reloj, y cada día que pasa sin acción, sin un compromiso real con tu mejora, es un día que no volverá. El 2026 no es solo una fecha en el calendario, es un umbral, una oportunidad gigante para reinventarte, para dejar atrás la versión estancada de ti mismo y para escalar hacia la cumbre de tu verdadero potencial. No te conformes con la mediocridad, no te resignes a una vida de hubiera. Tu fuego interno clama por ser avivado, tus cadenas por ser rotas, tu montaña por ser escalada. No puedes permitirte el lujo de esperar a que la motivación te encuentre, a que el momento perfecto aparezca. El momento perfecto es ahora. La motivación se crea a través de la acción, a través de cada pequeño paso que das en el camino. No dejes que la comodidad sea la jaula dorada que aprisiona tus sueños. Rompe con la inercia. Decide hoy mismo ser diferente, actuar diferente, pensar diferente. El camino hacia la cima no es fácil, pero la vista desde lo alto es inimaginable. Tienes ante ti la posibilidad de transformar cada una de estas 10 áreas, de reconstruir tu vida desde sus cimientos. La pregunta es: ¿tienes la valentía de tomar las riendas, de ser el arquitecto de tu propio destino? ¿O permitirás que el reloj de arena de tu vida se vacíe, dejándote con el amargo sabor del arrepentimiento? La elección es tuya, y solo tuya. El tiempo se acaba. Los próximos días son cruciales, hazlos contar. Escribe disciplina en los comentarios si hoy decides empezar a cambiar tu vida. Y si sientes que este mensaje te ha sacudido, que ha encendido una chispa en tu interior, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete y activa la campana para recibir motivación diaria que transformará tu mentalidad y te mantendrá en el camino hacia la cima. Este es tu momento. No lo desperdicies. El 2026 te espera, pero la pregunta es: ¿quién serás tú cuando llegue?